Así que vamos a comenzar la entrevista, la primera que hacemos en América Latina Escritores, por eso andamos un poquito nerviosos y un poquito descolocados, así que van a tener que tener paciencia en esto. Bueno, que lo, lo muy, lo muy cuadrado también no es bueno. Ya, estamos con Pablo Atoche, poeta del Perú y escritor también. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias, Rita, por darme esta grandiosa oportunidad, más que todos ustedes, América Latina Escritores, que nos están dando esta oportunidad y darle gracias también a Dios por permitirnos estar con ustedes y a tu esposa también, que es la editora de este grupo, grandioso grupo podría decir, porque es un grupo que está dando oportunidades no solamente a Perú, sino más o menos 5 o 6 banderas que estamos unidos en ese grupo que es América Latina de Escritores y también del mismo Perú que tenemos escritores y poetas también de Mayares. Sí, vamos a empezar con las preguntas. Estamos un poquito nerviosos ya. Bueno, Pablo, quiero, antes de entrar de lleno a la conversación, que nos cuentes de tu persona, quién es Pablo Atoche, Muchas eh, gracias. de dónde es, de qué zona es. Sí, Paula Herrera, soy de natal de Sullana, Mayares, Sullana, nacido en la provincia de Sullana. Eh, Me dedico mucho a lo que es escribir, lo que es la poesía, los poemas y lo que es también obras literarias, novelas, y todo lo que es narrativa. ¿Dónde naciste, Pablo? Yo nací en la provincia de Sullana y he pasado todo el tiempo en Mayares, que pertenece a Sullana, que es como decir casi un distrito de la provincia de Sullana que pertenece a Marcavelica también, al distrito de Marcavelica. Padres, hermanos. Es Témpora Herrera Castillo y Pablo Atoche Medina, que tiene mi nombre también. Ok. Y hermanos. Hermanos, sí somos Ok. bastantes, ¿no? Mi mamá ha tenido más o menos 3 hermanos, somos 3 hermanos, son 3 mujeres y los demás son varones. Ah, una bonita familia. ¿Y su infancia? ¿Cómo fue tu infancia, Pablo? Familia. Y, Que digamos que mi infancia no ha sido una infancia que digamos de poder tener esas oportunidades, porque no sé si te diste cuenta, hay un poema que yo le digo Trisfancia, ¿no? Es un poema que de repente me vas a preguntar, en esos tiempos yo provengo de una familia bastante de recursos económicos bien precarios, donde Mayares, pues en ese tiempo no era una ciudad como ahora es una ciudad, ¿no? Entonces, he tenido que vivir cosas que no lo han tenido otros, o que, perdón, no lo he tenido a que otros niños sí lo han tenido, por ejemplo, ¿no? Un juguetito, de repente un carrito para jugar, ¿no? Y es por eso que yo le pongo infancia a este poema, porque sea mi vida como en la infancia no ha sido tan fácil que digamos, porque éramos muchos hermanos éramos. bueno, todos vamos por ahí, parece que todos comenzamos de la misma manera. Sí, Es bueno que estés acá y que Dios te haya dado la oportunidad de estar acá, Pablo. así es, muchas gracias. Pablo, ¿cómo comienzas a escribir? ¿Cómo te das cuenta que eres escritor? Porque, a ver, en la infancia tú me dices que tenías una infancia muy precaria y generalmente las personas de dinero mandan a una escuela a estudiar, Sí, le compran libros, son incentivados de alguna manera, pero tú no tenías eso, no tenías que te mandara a una escuela a estudiar, a ser escritor, ni comprar libros. ¿Cómo empieza Pablo Atoche a escribir novelas y poemas? yo creo que ya había nacido, digo, en las arterias de escribir, porque dentro de la familia venimos de personas que son cantantes, cantaban música, hacían compositores, y entonces yo pues desde muy pequeño ya comenzaba a ver si la edad de 7 añitos yo estaba cantando ya, a 6 años ya cantaba. Entonces me gustaba inspirarme mucho. Recién a los 14 años comencé a emprender al mundo de la literatura porque en el colegio llamado Rosa Carrera de Guarderas me habían dado la oportunidad para ir a concursar cuando estaba en cuarto de secundaria, perdón, tenía 15 y 16 años, y donde me dan a mí la oportunidad para poder postular. Postulo lo que es arte dramático, lo que es lengua y literatura, lo que son poesía,
y dibujo, ¿no? Entre todas esas cosas, me quedé súper impactado que gano los primeros puestos. Gané los primeros puestos y de ese entonces pues yo ya estaba ya cantando, yo me dedicaba al mundo de lo que era la música, cantaba y dedicado al teatro y la actuación, porque a mí me encanta mucho hacer teatro, muchísimo. Y desde ahí yo creo que Rosa Carló de Guarderas, aunque no me valoraron porque si te contara cuando yo lanzo mi primer libro, que es la novela Cuarta Perro sin Dueño, llego a Rosa Carló de Guarderas y se lo dedico a mi escuela, pero lamentablemente el director que estaba a cargo de esa institución parece que no valoraba a los escritores y poetas que nacían de ese lugar y para mí fue muy doloroso porque imagínate que poder yo sacar un libro y llegar a una escuela donde realmente después pues tuve bastantes dificultades e inclusive para sacar mi certificación. Sí. Bueno, Pablo Atoche sabe tocar algún instrumento, se crió en la música, cantado de los 7 años. Sí, toco el instrumento de guitarra, no lo hago a nivel profesional, pero me defiendo para poder hacer mis canciones y poder sacar música. Más que todo hago música cristiana y también canciones que son de un, podría decir, de un valor para afuera, que es la sociedad más que todo. Con un mensaje, podría decir, un mensaje. Pablo Atoche es de familia religiosa. Sí, de familia cristiana, sí. Podría decir que nacido no, pero desde muy pequeño conocí de Cristo. Y bueno, cuando hablamos de religión, pues tú sabes de que es uno va transicionando, ¿no? Y entonces de transicionando, yo he podido pues ser, podría decir, ministrado o sanado de todos mis heridos, porque imagínate que hay muchas personas que se acomodan a otros vicios, ¿no? Pero Dios no permitió eso y eso me ayuda muchísimo. Gracias a Dios. Sí, Sí. qué bueno. ¿Cómo, cómo te defines, Pablo? ¿Te gustaría catalogar, que te cataloguen como poeta, como novelista? ¿De qué forma? Yo más que todo un poeta, porque te soy sincero, en la poesía, en los poemas, tengo muchos poemas, pero más me dedico a la escritura, al escritor como escritor, haciendo narrativas, que es un escritor nato, entonces lo que son novelas, cuentos, leyendas, todo eso, me dedico a escribir. Entonces yo creo que un escritor, ¿no? Un Escritor. escritor. Sí. Eh, bueno, tú tienes un poema que, que más o menos ha marcado tu vida. Han marcado. Y eh, acá lo tenía anotado el poema, Trifaces, si no me equivoco, Trisfancia, sí, trisfancia. infancia. Conversanos Quiere de tu decir poema. triste infancia. Ah, Claro, triste infancia, correcto. mm, ya. Ese poema, ¿cómo te marcó? ¿A qué edad lo escribiste? Bueno, ese poema creo que nació cuando tenía 15 años, más o menos, comencé a escribirlo, porque comencé yo a recordar, solamente era un recordatorio de mi infancia, cómo yo había vivido, ¿no? Y que mi infancia no era tan alegre que digamos, ¿no? ¿Por qué lo escribo? Porque casi yo era el hijo que no estaba casi en casa, sino que estaba de lugar en lugar, donde tenía que tener diferentes caracteres, conocer diferentes familias, entonces no estaba dentro de casa, que digamos, creciéndome junto con el calor de mis padres, de mis familiares. Entonces esa era la razón de que yo más estaba de un lugar para otro lugar. Entonces, no sé si me explica o me entiende, que casi yo pues regreso ya cuando pues ya era una persona adulta en mi casa, de nuevo regreso. O Entonces, sea, y ahí, por ejemplo, disculpa, podría resumir un poquito sobre el maltrato físico, el maltrato moral, y que a veces la gente, porque cuando tú llegas a otros lugares, pues la gente, tú podrías estar en una familia, pero la gente no te va a dar casi el calor que te da un papá y una mamá, ¿no? Entonces, de todo eso uno tiene que pasarlo. Entonces, por eso que yo saco ese poema Disfancia, porque no había tenido esa oportunidad de poder, por ejemplo, tener un juguetito, ser felices como los niños que yo veía cuando les compraban su juguete, no sé. Entonces, si yo contara esto, para mí es algo triste porque nuestros juguetes eran, no sé si en Chile hay esos tarritos así de leche Gloria, con un palito, y le hacía yo sí, y jugaba, que era mi carrito, ¿no? Entonces, todo eso a mí me marcó
cuando era niño, ¿no? En mi infancia. De ahí nace el poema Trisfancia. Es bastante triste tu niñez, Pablo. Sí, Eh, bastante. eh, Te llevaban de hogar en hogar porque no estaba la situación, hogares de familiares, más que nada, o hogares que te ponía el gobierno en hogares. Por razones de que familiarmente, por ejemplo, era la situación de que llegaba de familia en familia, ¿no? Por la misma economía que nosotros pasábamos, porque era una economía bastante precaria. Llegué donde una tía, luego una tía hasta los 11 años, luego pasé para un lugar llamado Talara, y luego pasé a un lugar donde me quedé. O sea, ¿cómo podría explicar de que tenía diferentes caracteres de diferentes familias, ¿no? Y todo eso a mí me había marcado bastante, donde yo he visto un poco, a veces el maltrato no es tanto que tomen una vara o que te peguen, ¿no? O que, ¿no? Te castiguen, como dice lo correcto, sino es por razón de las palabras, a veces muy bruscas, gruesas, que a veces nos dan como niños, por eso que yo me atreví ahora a estudiar mi carrera como psicólogo, porque quiero ayudar a mucha gente que desde niño también ha sufrido lo que yo he vivido. Y tantas cosas que no lo podría decir en esa entrevista. Es complicado, es bastante, ¿qué quieres que te diga? Yo, bueno, yo me crié dentro de mi casa con papá y una mamá, y complicado, complicado lo que pasaste. Bueno, tus hermanos pasaron lo mismo, me imagino. Bueno, algunos hermanos, porque en esos tiempos nosotros para podernos ganar el plato de comida, como se dice, a veces nosotros teníamos que trabajar, ¿no? O ayudar en algo, como dicen acá en Perú. La mayoría de acá del norte del Perú, los peruanos, no nos quedamos plantados, ¿no? Sino siempre estamos haciendo algo en la vida y entonces nosotros desde muy pequeñitos hemos tenido que hacer algo para nosotros podernos también sustentar y bueno, podernos ayudar en ese aspecto y poder también estudiar todo eso. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Bueno, nosotros, podría decir nosotros porque somos varios, desde que ya estábamos de 5 años, nosotros ya estábamos dentro de casas, ¿no? A veces haciendo algo para poder sustentarnos en algo. 6, 7 añitos, más o menos, Oh, más o menos. bastante, aquí decimos chupalla, Sí. complicado. Cuando tú escribes este poema de tu infancia, ¿tenías más poemas escritos o este es el primero que empiezas a escribir? No, ya tenía más poemas escritos. Tenía Trifancia. Trifancia es el primer poema que marcó mi vida. Hablaba, es tan corto que a veces la gente me pregunta, pero ¿por qué tan corto? O sea, estoy parafraseando lo que realmente yo lo he vivido y en ese poema tan corto, ¿no? Me gusta escribir corto, ese es mi estilo. Sí. ¿Tenías un cuaderno donde guardabas tus Un cuaderno, sí. Tenía poemas? un cuaderno, sí. Ya. Ese cuaderno lo guardabas en algún lugar especial, lo guardaste por muchos años, Lo guardé. luego te diste cuenta, empezaste a escribir. ¿Cómo fue esa etapa del cuaderno? Porque yo te digo, la muralla mía está toda escrita con poemas. Mi muralla y un cuaderno viejo, de los 14 años, pero es tu entrevista, así que yo quiero saber qué pasaba en Era un proceso porque antes nosotros escribíamos en un cuaderno, ¿no? Y de repente las lluvias, de repente algo pasaba, a pesar de que nosotros lo guardábamos, ¿no? En el caso mío, cuando yo escribía mis poemas, los tenía guardados en un cuaderno y de hecho que he perdido mucha información. Por ejemplo, he perdido mucha información de poemas que ya no los he rescatado, como también cuentos que los he perdido y ya no los he rescatado. Y que también he pasado, por ejemplo, yo recuerdo de un cuento que se llamaba El Duende Enamorado, que fue una historia no ficticia, sino una historia real de Mayares y como yo era novato, a veces para que alguien me pudiera revisar mi cuento, hasta que me di cuenta que ya mi cuento me lo habían robado. Entonces he perdido muchas cositas así. Pero ¿qué te lo robó, Pablo, el cuento? ¿Cómo lo Eh, hicieron la para robar? información porque cuando yo me doy cuenta, el profesor, bueno, me había dicho de que él se había perdido, ¿no? Pero yo creo de que ese cuento, lo habían, porque después aparece que lo había escrito la misma persona. Y entonces yo todo eso he perdido algunas informaciones, algunos poemas,
Y también tengo algunos cuadernos que ya están entreborrados, que ahí tengo lo que son algunos poemas. Y de ahí estoy rescatando. Ok, ¿y quién era el duende enamorado, Pablo? El duende enamorado nace en la historia de una chica que es trujillana, que llega a Mayares supuestamente porque llegaba y en los tiempos anteriores en Mayares pues habían arbustos muy hermosos, donde acá en Mayares pues es el vino, ¿no? Era un Mayares donde teníamos la mejor huerta a nivel internacional, pues, ¿no? Y yo me inspiro en un árbol que no sé si en tu país cómo le llaman, pero acá le llaman zapote, es un árbol grande, extenso, ¿no? Y ahí como en los tiempos anteriores los llamados gamonales, creo que le dicen a Tomayares, los que tenían a cargo todo lo que son las parcelas, tenían una hija y parece que de ahí aparecía el duende, ¿no? Y se le había enamorado a la chica, ¿no? Y era el lector real que había pasado en Mayares. Pero no lo logré rescatar porque lo había escrito muy bonito ese cuento. Muy bonito, sí. Bueno, es una pena que no hayas rescatado. Bueno, duende enamorado hay en todos los países, porque en Sí. realidad los duendes son muy enamorados. Bueno, Pablo, estamos llegando al final de la entrevista. Te agradecemos por esta entrevista, por tu tiempo. Te agradecemos por todo. Te vamos, obviamente, a dar un certificado. Le vamos a dar a todos los entrevistados de acá. Ha sido muy entretenido. Me faltaron minutos. Estamos con el tiempo copado. Es muy entretenida la entrevista. Creo que estuvo muy buena. Y, y bueno, te dejo para que te puedas despedir. Amigo Pedro Pablo, un poeta y escritor chileno, de verdad que te digo que estoy bastante emocionado. De repente es una entrevista después de mucho tiempo y entonces yo he tenido la oportunidad de poder estar en canales de televisión, pero imagínate que tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Y entonces me vas a disculpar si nos hemos puesto un poquito nerviosos porque es nuestra primera entrevista, Sí, pero América Latina Escritores, de verdad que para mí en lo especial y muchos escritores de acá donde nosotros vivimos, es una gran bendición porque hay muchos amigos míos que se han disparado y ahora están escribiendo más, están muy contentos, a ti y a tu esposa, la editorial, porque ella está trabajando como editorial, y yo creo de que esto, espero que vayamos para más y poder ayudar muchos escritores y poetas y podamos avanzar, ¿no? Y agradecerte por esa entrevista, poeta Pedro Pablo. Tienes mi nombre también, Pablo. Estoy muy sí, agradecido y de verdad que me siento muy emocionado por esa gran oportunidad que me has dado y que eso yo creo de que no va a ser la primera vez. Siempre vamos a estar así unidos para poder hacer grandes cosas. Muchas gracias al grupo América Latina Escritores y entre escritores y poetas de Mayales. Muchas gracias. sí. Bueno, para mí ha sido también, acuérdate que esto empezó con una conversación de nosotros. ¿Qué Sí. podemos hacer para que puedan ser conocidos los poemas, los libros? Y bueno, se me ocurrió en mi cabecita loca hacer lo que es el YouTube, el canal de YouTube. Y como yo no sé hacer nada y soy inútil, mi señora prácticamente es la que edita y todo lo demás, es la que hizo posible esto. Así que contentísimos en América Latina Escritores y un saludo, Pablo, que muchas bendiciones. Que Muchas ese Dios gracias. que tenemos nosotros, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, Pedro, a ti y a tu esposa. Bendiciones, gracias. Bendiciones.